Hola, hola, excelente día, economista José Díaz, excelente día, si nos escucha. Buenos días, Buenos días, Alfonso. Alfonso. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que hacen la Super de Compañías. Buenos días también a todos los que se encuentran aquí en la sala de Google Meet. Los escuchamos y los vemos perfectamente. Alfonso, ¿cómo están? Alfonso, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí por empezar este día de charla con el economista Ochoa, Carlos Ochoa. Él pertenece al área de la superintendencia en sector mercado de valores. Es importante para nosotros, a través del señor superintendente ingeniero Marco López Narváez, promocionar los temas a la ciudadanía que son de interés nacional, como es el mercado de valores. Estos temas de capacitación, impulsar el conocimiento, ya que la superintendencia tiene la experiencia, y trasladarlo a través de la academia es muy importante para nosotros poder compartir estos temas que deben ya de ser de mayor énfasis a nivel nacional, pues son temas muy escondidos, como es el mercado de valores, que es importante tanto para el empresario, el contador, las personas particulares, cómo invertir en el mercado de valores. Por eso nos acompaña el economista Carlos Ochoa y le doy la palabra a economista José Díaz. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Agradecidos con la Super de Compañías por esta deferencia para con la Universidad Estatal de Milagro, con la carrera de Economía presentada en la UNEMI. Y vamos a dar inicio a esta charla presentando en primer lugar a nuestro ponente, Carlos Ochoa Coppel. Es economista, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, con una maestría en Economía, con mención en Finanzas y Proyectos de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con diversos cursos y diplomados en las áreas de finanzas y riesgos. Ha sido profesor de la Universidad Católica de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Ecotec, entre otras. Su trayectoria profesional en el sector privado incluye el paso por la Bolsa de Valores e instituciones financieras privadas. Desde el 2008 ha sido funcionario público, iniciándose en la Dirección Nacional de Estudios Económicos del Banco Central del Ecuador, miembro de directorio del Banco Nacional de Fomento, consultor economista del Ministerio de Coordinación de Política Económica y coordinador de inversiones de la Corporación del Seguro de Depósitos. Desde el 2016 es funcionario de carrera en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, desempeñándose como especialista de control de la Intendencia Nacional del Mercado de Valores. Estimado economista Carlos Ochoa, es para nosotros enorme tenerlo aquí. Y adelante, posición. Bienvenido. Okay. Buenos días con todos, muchas gracias, economista Díaz, agradeciendo la apertura del UNEMI, gracias a la excelente labor que viene desarrollando Alfonso y Malena en la parte de difusión y de los convenios por encargo del señor superintendente, ¿no? En que permite esta comunión entre el sector público, la institución del sector público y el área académica, ¿no? Para que de esta manera los futuros profesionales puedan nutrir de los conocimientos más prácticos y reales que van a necesitar en su carrera, ¿no? Vamos a compartir la presentación. Ok, hoy vamos a hablar sobre lo que son los mecanismos de financiamiento e inversión en el mercado de valores ecuatoriano. Primero que nada, vamos a explicar de qué se trata esto del mercado de valores, porque por favor quisiera que en el momento que haya una pregunta me la hagan, ¿no? No sé si se ve la diapositiva, porque sí, se la ve, sí, ya, ok.
Ahorita no. Es que, ¿cómo hago para compartir? Es que quiero también verme yo. Siento que estoy hablándole a la... Ahí sí. No, esta no era. Era ventana. Compartir. Pero se ve así. No. Ahí. No. Ahí salió. Tengo que ponerle como presentación. No está. Ya, vamos a ponerla así. Ahí. Deja ver. Ahí salió. O ponla como presentación ahorita. Ahí podías ponerla como presentación. Ahí. Y ahí quedó. Ahí queda, sí. ¿Ya? ¿Se lo ve? Sí, la versión, pero no es tipo presentación. Ya. Ok. No se ve. Déjame en pantalla, déjame llamarlo a. Un momento que hay un problema técnico compartiéndola. Como aquí, ahí se ve así. Así que quiero ver también al público. Ya. Y hago acá. Pero solamente se ve como, pero no como presentación. Hola. La presentación. Lo que vemos aquí es Quiero ver a la gente. Sale, cuando en el momento que comparto la pantalla solamente me sale la presentación. Apaga el micrófono. Ahí está compartido el video. Sí. Ahí. Sí, así. Pero eso es lo que está presentando, eso no le va a permitir mover la... Ya. Ok. Bueno, ya déjame ver. Bueno, como dije, pido disculpas por la pequeña interrupción. ¿De qué se trata esto del mercado de valores? El mercado de valores es un concepto un poco abstracto y novedoso para nuestro medio, porque en el Ecuador la economía y la sociedad no se ha desarrollado utilizando este mecanismo, sino que principalmente se ha desarrollado utilizando la banca, ¿no? Las instituciones financieras. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre el mercado de valores y el sistema financiero conocido o tradicional, por decirlo de alguna manera? En el mercado de valores tenemos empresas que buscan financiamiento y a su vez hay inversionistas que buscan rentabilidad. Los inversionistas son los que disponen de la liquidez, de los recursos, del dinero para realizar las inversiones, y las empresas son las que requieren ese dinero, ese financiamiento para desarrollar sus actividades y sus proyectos. Actividades que pueden ser de largo o de corto plazo. Por ejemplo, puede ser la construcción de una nueva planta, la adquisición de nueva maquinaria, o puede ser simplemente capital de trabajo para comprar más inventario y aumentar la producción.
o las ventas. Los valores pueden ser tanto de renta fija o variable, que ya veremos más adelante qué es eso, y los inversionistas pueden comprar ambos tipos de valores. Hay un mercado que se conoce como mercado privado, en el cual no existen los intermediarios de valores. Se negocian valores no inscritos en el catastro público del mercado de valores o montos por debajo del 2%, en este caso de las acciones, del capital social de las acciones que pueden negociarse en el mercado privado. El mercado bursátil es el que se conoce como bolsas de valores. En este participan los intermediarios de valores y se negocian valores inscritos. Y en el mercado extrabursátil básicamente se negocian los valores de las instituciones financieras, ¿no? Entonces es directo entre las instituciones financieras y los inversionistas. Algunos conceptos importantes para ir, que puedan entender lo que vamos a hablar en la charla, ¿no? Las bolsas de valores. ¿Qué son las bolsas de valores? Son el lugar físico o virtual. Es muy importante esto en los actuales momentos. Ya el concepto de la bolsa de valores física no es que ha perdido vigencia, pero en mercados nuevos o mercados en desarrollo como el nuestro ya no es de relevancia, sino son los sistemas los que se utilizan. Ya, y son administrados por una compañía anónima que se llama Bolsa de Valores, ¿no? Las casas de valores, que son los intermediarios autorizados por la superintendencia de compañía y son los únicos que pueden realizar operaciones dentro de las bolsas de valores. Entonces, podemos entender a las bolsas de valores como un club, ¿ya? Al que para entrar ustedes como inversionistas no pueden hacerlo directamente, necesitan de un socio, que en este caso son las casas de valores, ¿ya? Y las casas de valores los llevan a ustedes como inversionistas a que puedan adquirir los valores o, del otro lado, llevan a su empresa a que puedan vender sus títulos valores. Los operadores de valores son funcionarios de las casas de valores que reciben una capacitación que los acredita como tal dentro de la bolsa de valores y que son las únicas personas autorizadas dentro de las casas de valores, porque las casas de valores tienen diversos cargos y funcionarios, ¿verdad? Pero solamente los operadores de valores pueden realizar transacciones. Los depósitos centralizados, que son una especie de banco central de los títulos valores, en donde inicialmente cuando surgieron se depositaban los títulos físicos, pero actualmente se trabaja en su gran mayoría, diría que un 99-98%, con títulos desmaterializados. Es decir, son unidades de cuenta electrónicas que reflejan los valores que se negocian y que adquieren, y de esta manera los inversionistas lo que reciben es una nota de crédito, una acreditación en una cuenta dentro del depósito centralizado. Asimismo, al depósito centralizado no pueden ir ustedes como inversionistas o como empresas directamente, sino a través de una casa de valores, que es la que va a solicitar la apertura de una cuenta a su nombre. Las calificadoras de riesgo, que son empresas cuyo objetivo es dar un pronunciamiento, su opinión profesional sobre la capacidad de pago y solvencia de las empresas y de los valores que se cotizan en bolsa. Dentro de los conceptos de mercado vamos a hablar mucho de lo que es mercado primario, que es la primera vez que un valor sale en circulación al mercado, y mercado secundario, que es cuando este ya se negocia entre el comprador inicial y terceros, ¿no? El bursátil, que es el que se desarrolla en bolsa de valores, y el extrabursátil, que se desarrolla fuera de bolsa de valores. Mercado privado, como les digo, les expliqué previamente, son negociaciones directas entre instituciones financieras o entre empresas y los inversionistas, siempre y cuando se traten de valores no inscritos o de montos inferiores, en el caso de acciones, montos inferiores al 2% del capital social. Renta fija y renta variable. ¿Qué son los títulos de renta fija? Son aquellos títulos cuyo rendimiento viene expresado en una tasa de interés y que nosotros podemos pronosticar o predecir o proyectar cuál va a ser la ganancia que vamos a tener. El ejemplo más conocido para todos es el certificado de depósito a plazo,
en que nosotros ponemos un dinero por un tiempo determinado, digamos 180 días, y que vamos a rentar una tasa, digamos, del 7% más o menos en los actuales momentos. ¿Ya? Y ya sabemos que al final de los 6 meses vamos a tener ese dinero ganado. Esto ya, por eso se llama fijo. Esto no va a variar. Renta variable, el caso más conocido en el promedio son las acciones. ¿Por qué es variable? Porque sus ingresos, su rentabilidad va a depender del desempeño de la empresa, de las utilidades que genere la empresa y las expectativas de utilidades que la empresa logre generar en el mercado. ¿Ya? Luego tenemos dentro de los títulos algunos conceptos como lo que es valor nominal, que es el valor que está cuando existían los títulos físicos impresos en el papel, y en el caso de las emisiones desmaterializadas, el que se señala en el prospecto como valor nominal, es decir, lo que un solo título cuesta dentro, según el papel, ¿no? Valor efectivo es el valor que efectivamente se paga por el título. No todos los títulos se negocian al 100% de su valor, o a la par, como se denomina, sino que en ocasiones se negocia con descuento, porque son los títulos que se llaman cero cupón, es decir, que no reconocen intereses, sino que la ganancia del inversionista es el descuento que hace al iniciar. ¿Ya? Entonces, ese es el valor efectivo. Tenemos la ganancia de capital. Esto se refiere a la rentabilidad que se obtiene con las acciones. Uno de los dos tipos de rentabilidad que se obtiene con las acciones, y que se refiere básicamente a la diferencia que ustedes pueden obtener entre el precio al que compraron la acción y el precio al que la vendieron. La tasa, bueno, me faltó tasa de interés, es la tasa que está expresada en el valor. Es decir, digamos que una obligación va a reconocer una tasa del 8%, 9% anual. Ya, esa es la tasa de interés. El rendimiento no siempre es igual a la tasa de interés. El rendimiento lo fija el inversionista. Puede que yo compre un título valor cuya tasa de interés me dice que es el 9%, pero por diversas circunstancias del mercado, digamos que en el mercado las tasas ya subieron desde la colocación inicial porque está ilíquido, o la empresa o el inversionista que compró ese papel inicialmente requiere con más urgencia de liquidez, yo puedo disponer un rendimiento más alto. Es decir, si bien el papel me reconoce un 9%, yo le puedo exigir un rendimiento del 11%. Entonces, el rendimiento es el valor al que realmente se negocia el papel, independientemente del valor de la tasa de interés que esté estipulada como título valor. Precio de mercado se refiere principalmente a acciones, pero también se utiliza con los títulos de renta fija. Tiene que ver con el rendimiento. El precio de mercado puede decir $1.000, por ejemplo, una acción, o $5.000 una obligación, pero su precio de mercado, en el caso de la acción, puede ser 1.200, 1.150, ¿ya? Y en el caso de la obligación puede ser 4.800, 5.100, ¿ya? Ese es el precio de mercado, es decir, el precio al que realmente se está negociando. Y calificación de riesgo se refiere a la opinión profesional que dieron las calificadoras de riesgo. Entonces, los títulos valores inscritos en el mercado, en el catastro público de mercado de valores, requieren una calificación de riesgo, que es una forma de orientar al inversionista de cuál es la probabilidad de pago de ese título, ¿no? Siendo el AAA el más seguro, todo lo que son categorías son los más seguros, y luego vienen los triple B, B, así, y ya E, que es categoría de default o incumplimiento. Aquí tenemos la estructura del mercado de valores en el Ecuador. Tenemos a la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, que es el ente controlador del mercado de valores, ¿no? Nosotros manejamos el catastro público del mercado de valores, que es donde se registran todos los participantes, emisores y títulos que se negocian, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos en nuestro país 2 bolsas de valores, tenemos 2 depósitos de valores, uno privado, que es el de Cevale, y uno público, que es el DCB del Banco Central, casas de valores, emisores,
y calificadoras de riesgo, ¿no? Tenemos representantes de obligacionistas, que son una figura que cuando el emisor coloca sus obligaciones, tiene múltiples inversionistas que compran, ¿no? Entonces, para simplificar la relación entre emisor y sus inversionistas, se contrata a un representante de los obligacionistas, quien gestiona ante los emisores cualquier situación que se dé. Digamos que se puede dar un atraso, que se puede dar algún cambio en las condiciones de oferta pública, y él es el mediador, es el vínculo que hay entre la compañía y los obligacionistas, y las decisiones que se tomen siempre van a tener que ser aprobadas por la Junta o la Asamblea de Obligacionistas. Auditores externos, que no todas las auditoras externas pueden participar en el mercado de valores, deben cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en la ley y en la codificación, y administradores de fondos de fideicomiso, que actualmente son 30, manejando 50 fondos de inversión con un patrimonio de 1.103 millones de dólares y 405.000 partícipes o inversionistas, ¿no? Y 6 fondos de inversión colectivos que tienen un patrimonio de 52 millones de dólares. ¿Por qué el mercado de valores es beneficioso para la economía? ¿Y por qué, si ustedes revisan un poco de economía global, se van a dar cuenta que no existe país desarrollado que no tenga un mercado de valores desarrollado? Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Canadá, Australia, etcétera, todos cuentan con un mercado de valores desarrollado. Y esta es la razón. Cuando nosotros acudimos al financiamiento del lado de las empresas, ustedes van a pagar el costo de fondeo de esa institución financiera, los costos de intermediación, los costos que tiene el banco por poner sus oficinas, sus edificios, sus sistemas, todo, más un margen de utilidad. Ya, esto les va a arrojar una tasa de interés que se conoce como tasa activa, que es la que le van a cobrar en la tasa de interés. En el mercado de valores se eliminan estos dos rubros, ¿ya? Y se reemplazan, digamos, por gastos de emisión y comisiones de la bolsa y de las casas de valores, ¿no? Entonces, es un ahorro significativo que, dependiendo del emisor, de las circunstancias, puede llegar hasta un 5 o 6% de lo que se cobran en los bancos. Asimismo, para el inversionista, acudir a un banco puede recibir esto, ¿no? La tasa pasiva, pero el mercado de valores puede recibir una tasa más representativa. Generalmente, hay situaciones un poco extraordinarias, tal vez como las que se están viviendo ahora, que los bancos están pagando tasas bastante competitivas, bastante altas, y que el valor, la tasa impresa o la tasa fijada en las obligaciones, como son emisiones de largo plazo, pues hace 2 o 3 años atrás, son diferentes. Entonces, pero, como les expliqué, las condiciones de negociación, el rendimiento, pueden obtenerse mejores tasas actualmente. ¿Ya? ¿Cuáles son los instrumentos más utilizados? En renta fija, básicamente son 3, que son las obligaciones, son títulos de deuda a largo plazo, papel comercial, títulos de deuda a corto plazo, y los valores de titularización crediticia, ¿ya? Que son los derivados de procesos de titularización. En renta variable son las acciones y los valores de titularización de participación, ¿ya? Como genéricos están las facturas comerciales negociables, los pagarés y certificados de depósito. Vamos a dar un poco de contexto de cómo es nuestro mercado en el Ecuador. ¿Cuánto negociamos? ¿Cuánto se mueve en el mercado de valores? A diciembre de 2023 se negociaron 13.218 millones de dólares, equivalentes al 11,13% del PIB, ¿no? En el 2020, por efectos de la pandemia, ven un valor menor, ¿no? Obviamente la pandemia afectó todas las actividades económicas y el mercado de valores no es la excepción, ¿no? Luego hubo una importante recuperación y luego se ha estabilizado en niveles del 11% del PIB. Ya, nuestro mercado de venta variable o de acciones es un mercado bastante pequeño. Estamos hablando que en los últimos 4 años, si ven, no se han superado los 100 millones de dólares apenas.
ya siendo de los 4 últimos años el 2023 el mejor, ¿no? Pero aún así es muy, muy pequeño. ¿Cuáles son los títulos valores más negociados? Básicamente, en nuestro mercado, los títulos de valores más negociados son títulos del sector financiero, como son los certificados de inversión y certificados de depósito a plazo. Estos dos se conocen como títulos genéricos. Más adelante les voy a explicar qué son los genéricos. Y los certificados de tesorería, que son los papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas de corto plazo, es decir, de vencimiento de menos de un año. En cuarto lugar están los títulos de deuda del sector privado, que son las obligaciones y papel comercial. Tanto deuda de corto como de largo plazo. Y en quinto lugar están los bonos del Estado, que son títulos de largo plazo, de deuda de largo plazo emitidos por el Estado ecuatoriano. Comparemos tanto el 2023 como lo que ha pasado en enero a junio de 2024 y básicamente la estructura es casi que idéntica, ¿no? ¿En qué se negocia? Esto marca que es una tendencia, una regularidad que la preferencia del inversionista esté en este tipo de títulos, ¿no? Corto plazo, sector financiero y en menor medida títulos del Estado, ¿ya? Sin embargo, el tema de las obligaciones y papel comercial sí se mantiene como dentro de las 4 primeras opciones de los inversionistas. ¿Cuáles son las acciones más negociadas? Los montos que más se negocian. Pues la acción más negociada es la de la corporación favorita, Supermaxi. Ya Industrias Ales le sigue, pero con una participación de menos de la mitad, y a partir de ahí acciones de bancos, como ustedes ven, de San Carlos, que es un azucarero, Holcim, la cementera, y otro tipo de acciones como de bienes raíces, etcétera, ¿no? Son las compañías que más negocian, cuyas acciones se negocian más. Vamos a poner un poco de contexto ahora de cómo es nuestro mercado comparado con el regional. En esta diapositiva tenía dudas de incluir a Brasil o no, porque Brasil, por el tamaño del país, distorsiona un poco las cifras, ¿no? Ustedes ven el valor de Brasil, de lo que es capitalización bursátil. ¿Qué es capitalización bursátil? Es el tamaño del mercado de acciones que se obtiene multiplicando el número de acciones por su precio, por el precio de cada compañía, ¿no? Entonces tienen ustedes una compañía que se cotiza a 100, multiplican el total de acciones en circulación por ese monto, les da la capitalización bursátil de esa compañía. Aquí se está agregando, se está consolidando las capitalizaciones bursátiles de todas las compañías listadas en cada bolsa. Entonces ustedes pueden ver que Brasil, obviamente, es la más alta, tiene casi un billón de dólares. Ya Ecuador es este chiquito que está aquí, ya. Que digamos que estamos a nivel de Bolivia, Colombia, en cuanto a capitalización bursátil, es decir, al tamaño del mercado de acciones. Ya. ¿Cuántos emisores, es decir, cuántas empresas constan en la Bolsa de Valores por país? En Buenos Aires, que es la Bolsa de Valores de Argentina, existen un total de 870 emisores privados. Guayaquil y Quito, no es que cada una tiene 458, no es que sumado nos da 900, no, son los mismos. Les he puesto aquí separados Guayaquil y Quito porque nosotros constamos en las estadísticas internacionales con estas dos bolsas. No hay un valor que diga Ecuador, sino así, Guayaquil y Quito. Entonces, por eso tienen exactamente la misma cantidad de emisores privados, porque un emisor que se inscribe en una bolsa automáticamente es inscrito en la otra. Para darles más contexto, algunos datos de Wall Street, la bolsa de valores más famosa del mundo, la de Nueva York. Se negocian diariamente 15.000 millones de acciones. Tienen de empresas inscritas solo en acciones alrededor de 1888 empresas. Una capitalización bursátil de 16 billones y medio
y negociaciones diarias de 1.400 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aún estamos lejos en los estándares regionales y en los estándares internacionales mucho más. Ahora vamos a la parte de financiamiento. ¿Cómo pueden realizar una emisión de obligaciones? ¿No? Lo primero es que la Junta de Accionistas autorice esto. Esta autorización y el acta de esta Junta se eleva a escritura pública y se presenta un prospecto de oferta pública elaborado por una casa de valores a la Superintendencia de Compañías para su autorización e inscripción. Una vez que la Superintendencia autoriza la inscripción y el prospecto, se le emite una resolución, con la cual está autorizada la compañía a colocar sus valores en el mercado de valores. Con esto se desmaterializan en el depósito centralizado la emisión. Ya actualmente no hay emisiones físicas. Y posteriormente se acude al mercado a través de una casa de valores para su negociación. Las obligaciones se refieren a los títulos que tienen un vencimiento superior a 360 días. ¿Ya? Tienen un cupo determinado para toda la emisión. Es decir, me autorizan una emisión de 5 millones y yo lo tengo que pagar en el transcurso de los 4 años que es la emisión. ¿Ya? Entonces voy pagando y no es que libero cupo para volver a emitir, es ya un cupo fijo que voy pagando en el transcurso del tiempo. Esa es una diferencia con el papel comercial. El papel de comercial sería más como una tarjeta de crédito, para que puedan entender mejor, ¿no? En que ustedes tienen una línea de crédito, se aprueba un monto, le denominamos programa. Ese monto es vigente durante 720 días, es decir, durante 2 años. Durante esos 2 años, ustedes pueden tener en circulación, el monto autorizado, no más. Es decir, si yo autorizo 5 millones, yo puedo emitir el papel comercial que no supere los 360 días, ojo, ¿ya? Hasta por 5 millones. Entonces, voy pagando y eso es un cupo que se libera y lo puedo volver a colocar siempre con un plazo, o sea, cada colocación no puede ser con un plazo superior a los 360 días. Ese juego lo puedo hacer durante 2 años, a partir de que me den la autorización. Por eso es un cupo de emisión revolvente. Yo voy liberando cupo, puedo volver a colocar. No necesita de una escritura pública y generalmente son títulos de valor cupón cero, es decir, no reconocen un interés, sino que se negocian con descuento, lo cual le genera la ganancia al inversionista desde el momento en que lo compra, ¿no? Hasta el momento en que lo redime o que lo vende. Las titularizaciones. Este es un proceso un poco más, ¿cómo le diría? Un poco más complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las titularizaciones consisten en un patrimonio autónomo. Tenemos una empresa que se denomina originador, que tiene una cartera de créditos, una cartera de clientes, de cuentas por cobrar, ¿ya? Y lo decide sacar de sus balances, y crear un patrimonio autónomo a través de un fideicomiso. Esa cartera va a alimentarse con los cobros que se le hagan a los clientes y va a generar un flujo. En base a ese flujo, a esa cartera, el patrimonio autónomo puede emitir valores. Eso es lo que se conoce como titularización. De esa manera, ¿qué es lo que obtiene la empresa que separa este patrimonio autónomo? Liquidez inmediata. ¿Ya? Liquidez inmediata a cambio de un activo que va a generar liquidez de manera progresiva. Los inversionistas adquieren esos valores, obviamente esos recursos van al patrimonio autónomo de propósito exclusivo, que es el manejo de la titularización, y son transferidos al originador. Este es un mecanismo muy bueno para financiar actividades cuando no tengamos liquidez, ¿no? Y que podemos transferir el riesgo a un patrimonio autónomo. Puede ser, podemos transferir
cartera, podemos transferir inmuebles o incluso flujos futuros. Imagínense ustedes una carretera que quiere hacer una ampliación. Ellos tienen los peajes que esperan cobrar. Pueden titularizar esos flujos. Es decir, yo de aquí a 5 años espero recaudar, invento, 20 millones de dólares anuales en peajes. Entonces, puedo hacer una titularización que se va a ir pagando con el mismo flujo que genere por peaje en la carretera. El otro caso son los valores de inscripción genérica, que son instrumentos del sector financiero, que tales como los bonos de prenda, cédulas hipotecarias, letras de cambio, pagarés, y los más utilizados en nuestro mercado, que son los certificados de inversión y depósitos a plazo. También se incluyen como valores genéricos a las facturas comerciales negociables. Estas son de las empresas mercantiles, ¿verdad? Contratos de negociaciones a futuro, permutas u opciones de compra o venta. Las inscripciones genéricos no requieren un prospecto, simplemente es la solicitud de inscripción, el formato de valor, si es emisión física, si es materializada, es el certificado del depósito desmaterializado, un certificado de veracidad de la información, si es institución financiera o del sector popular y solidario, un certificado del ente de control de ellos para la emisión, y para facturas comerciales negociables de las empresas, la información que consta ahí, ¿no? Una copia del RUC, detalle de líneas de negocio, llenar la ficha registral de la Superintendencia de Compañías, los estados financieros del último año, los aceptantes de las facturas que se van a comerciar y cuál es el historial de ventas y reconversión de cartera de los aceptantes. Entonces, para las empresas, las facturas comerciales, también la negociación de facturas comerciales es una alternativa a obtener liquidez, es una especie de factoring, ¿no? En que acuden al mercado de valores y se negocian las facturas que son de vencimiento de 30 días, se negocia con un descuento, el inversionista compra la factura y espera el vencimiento que el aceptante, es decir, el comprador de la empresa que emitió la factura, pague su factura para recuperar su inversión y imaginarse una utilidad. Un mecanismo que se usa muy poco, lamentablemente, en nuestro mercado para financiamiento de empresas son las acciones. ¿Ya? Las acciones, financiarse con acciones es un cambio de paradigma. Las grandes empresas internacionales, Google, Microsoft, Apple, se financiaron con acciones, no con deuda. Su surgimiento se hizo con acciones, no con deuda. Porque para una empresa nueva, una empresa cuando recién inicia, es muy duro financiarse con deuda. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una emisión de acciones que puede ser con aumento de capital, como vamos a ver más adelante, o por primera vez. Para ello, solamente obviamente las compañías anónimas y economía mixta pueden hacerlo, se requiere una autorización de oferta pública en el catastro, el formato del valor o el certificado de desmaterialización, la ficha registral, el prospecto de la emisión y la calificación de riesgo. En el caso de negocios en marcha, para los aumentos de capital, se necesita la copia certificada del acta de los accionistas en que se aprobó el aumento de capital y la copia de la autorización de la Superintendencia de Bancos o la la de bancos nomás, porque las cooperativas no son compañías anónimas, para de su ente de control. Con estas acciones, lo que se hace es que se permite nuevos socios. ¿Ya? El socio no espera, o mejor dicho, no es una obligación pagarle una rentabilidad. El socio es un socio que comparte los beneficios y el riesgo. Es decir, si es un negocio nuevo, digamos, si Microsoft, se imaginan ustedes que hace 25 años había un señor de lentes con cara de nerd que les iba y les proponía que inviertan en acciones de Microsoft y que valían 50 centavos de dólar cada acción. Ustedes lo hubieran hecho, hoy serían millonarios. ¿Ya? Asimismo, tenían que haberse aguantado el periodo en que esta compañía no generó utilidades, ¿ya? Porque era un negocio en crecimiento. Lo mismo con Apple.
¿ya? Son empresas que surgen a través del financiamiento de acciones. Y es por esto, como les explicaba, que las economías desarrolladas todas cuentan con un mercado de valores desarrollado, ¿ya? En resumen, tenemos empresas que acuden a la Superintendencia de Compañías para su autorización e inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores, y una vez que ya tienen esta autorización, acuden a casas de valores para colocar estos títulos en las bolsas de valores de Guayaquil. De Guayaquil o Quito. Una vez que se realiza la negociación, los recursos de esa negociación, de los inversionistas que compraron estos papeles, pasan por la casa de valores a las empresas que emitieron los títulos. Este es el círculo mediante el cual se financian las empresas a través del mercado de valores, sea renta fija o sea acciones, el ciclo es el mismo. Ahora, ¿quién es un inversionista? Esto es importante entender, ¿no? Un inversionista puede ser una persona natural o jurídica con disponibilidad económica para invertir en activos financieros y obtener ganancias. Pueden ser particulares, es decir, una persona o natural o jurídica individual, o institucionales. ¿Qué son inversionistas institucionales? Aquellos que agrupan a muchas personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, los fondos de inversión, por ejemplo, las compañías de seguro, por ejemplo, los bancos. ¿Ya? Por ejemplo, el BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, es un solo ente, pero que detrás de ellos hay múltiples personas, ¿no? Entonces, el inversionista también se va a adecuar al perfil de riesgo de cada uno. O sea, todos tenemos una aversión al riesgo determinada. Hay aquellos que les gusta apostar, meterán a aplicaciones de apuestas, irán a casinos. Entonces, esas personas tienen un perfil de riesgo más tolerante, toleran más el riesgo, ¿no? ¿Ya? Esas personas pueden invertir en activos financieros que son una apuesta. Como les decía, Microsoft hace 25 años era una apuesta, ¿ya? Había tal vez un jubilado que tiene su dinero con el que tiene que mantenerse su vejez, tal vez no tenga el mismo perfil de riesgo de esa otra persona. Ya generalmente el perfil de riesgo va cambiando conforme crecemos en edad, ¿no? Las personas mayores tienden a ser más conservadoras, las personas jóvenes tienden a ser más arriesgadas. El inversionista, como les mencioné al inicio de la charla, para invertir debe acudir a una casa de valores. La casa de valores va a llevar la instrucción del inversionista a la bolsa de valores y va a buscar, a través del sistema, se calza automáticamente la mejor propuesta. Luego, este título se registra el cambio de manos de propietario del título en los depósitos centralizados. En el caso del comprador, se registra en su cuenta el título adquirido, y en el caso del vendedor, a través del depósito de la casa de valores y el depósito centralizado, recibe el pago del título que vendió. La otra opción es acudir a una administradora de fondos de inversión, la cual agrupa los recursos. Ya vamos a ver ya mismo qué es una administradora de fondos. Agrupa los recursos de múltiples inversionistas y lo maneja como que fuera de uno solo. Esta va a hacerlo a través de una casa de valores y también va a invertir en títulos de la bolsa de valores, ¿no? En renta variable, la inversión en mercado de valores, como les decía, el rendimiento no es conocido y depende de la gestión de la empresa. Ustedes tienen dos formas de tener utilidad. Una que es periódica, que es el pago de dividendos. Se hace una vez al año. Dependiendo de la política de la empresa, puede haber anticipo de dividendos o dividendos trimestrales, según esta política de dividendos de la empresa. Y la ganancia de capital, que es la diferencia que se genera entre el precio al que compré y el precio al que voy a vender o que estoy vendiendo mi acción. La ganancia de capital es la que forma fortunas de la noche a la mañana.
en mercados muy dinámicos en acciones como los Estados Unidos, ¿no? Porque por eso en Estados Unidos el control se centra mucho en las actuaciones de los inversionistas y de los intermediarios, para cuidar que esas actuaciones sean ajustadas a la ley y a la ética. Porque ¿qué pasaría si yo soy gerente de una compañía en Estados Unidos que se negocia en acciones y sé que vamos a hacer la absorción de un competidor importante y que eso nos va a permitir una mayor participación en el mercado? Y yo filtro esa información. Obviamente yo no la puedo comprar porque me van a vincular directamente con esa empresa, pero yo filtro esa a una amiga y le paso el dato y ella compra esas acciones y se genera, antes de realizar el anuncio público de la fusión o de la absorción, y una vez que se genera la fusión y la absorción, ¿qué es lo que se esperaría con la empresa que absorbió? Al controlar mayor parte del mercado va a tener mejores ventas, al tener mejores ventas va a tener mejores utilidades. Mejores utilidades significan mejores dividendos. Automáticamente el precio de la acción va a subir. Entonces yo la puedo haber comprado en 10 y de repente el precio de la acción está en 17, 18, 22 dólares. Me gané en cuestión de semanas una rentabilidad del 120%, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en este tipo de mercados el control es principalmente sobre las actuaciones de compañías, inversionistas e intermediarios. El accionista, como ya les había mencionado, comparte el riesgo de la empresa, pero también tiene voz y voto en las decisiones, ¿no? Obviamente va a ser proporcional a su participación en el capital accionista, ¿no? Para la empresa significa un aumento de capital y mejora su estructura financiera. No tiene que hacer pagos, no incrementa la deuda, ya mejora su solvencia. Ya, y se colocan de forma primaria a través de oferta pública de venta o si alguien quiere comprar acciones de una oferta pública de adquisición. Aquí tenemos un cuadro de los indicadores del mercado accionario, ¿no? Lo que les decía, el valor nominal, la mayoría de las acciones en Ecuador tienen valor nominal de $1, unas pocas tienen de 100, y Holcim tiene una rareza que es $3, pero así es, ¿no? El último precio, este es el último precio al que se negoció la acción. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, se negoció la corporación favorita, que es la más negociada, su precio de mercado es 1,83. ¿Qué es precio sobre utilidad? Quiere decir cuántas veces está por encima de la utilidad del precio. Divido el precio de mercado para la utilidad por acción de la empresa. Entonces, 11,45. ¿Ya? Esto me indica el potencial de crecimiento que puede tener en precio, que puede tener esa acción. Esta acción, para nuestros estándares, está en un potencial de crecimiento bajo, porque ya en un 11, ¿ya? Pero para estándares internacionales es una acción con mucho potencial de crecimiento, ¿ya? Porque los precios de utilidades en mercados internacionales suelen estar por encima del 20 o 30 veces, ¿no? Precio-valor en libros es el precio de mercado dividido para el valor contable del patrimonio. La capitalización bursátil, les expliqué, era el precio de mercado por el número de acciones en circulación, dividiendo precio, que es el rendimiento, ¿no? O sea, esta es más o menos como la rentabilidad de las acciones, considerando solo los dividendos. Ya, en este caso, la favorita tiene una rentabilidad del 3%. Es los dividendos que se reciben por acción dividido para el precio de mercado. Presencia bursátil e índice de rotación. Estos son dos conceptos muy importantes al momento de tomar una decisión si van a invertir en acciones. ¿Qué indica presencia bursátil? ¿En cuántos días de negociación, que se conocen en el lenguaje bursátil, el lenguaje de mercado de valores como ruedas, en cuántas ruedas al año se ha negociado esta acción? Entonces tenemos que esta acción, como ven, es la más líquida, se ha negociado el 65% de las veces. ¿Ya? Se han hecho 100 ruedas en el año, lo cual se hace muchas más, pero por fines de explicarles, y se hacen 100 ruedas al año,
en 65 ruedas ha estado Corporación La Favorita, ¿ya? Contrastando con otras que han estado en 2%, 6%, 8%, ¿no? El índice de rotación, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas acciones se negocian en comparación con el total de acciones de la compañía? Entonces, aquí sí es donde Ecuador se cae, ¿no? Porque tenemos un pequeño porcentaje del total de patrimonio o capital social de las compañías, mejor dicho, del total de capital social de las compañías se negocia muy poco. Es muy poco lo que está en constante movimiento, ¿ya? Entonces, ese es un problema para el mercado de acciones. Estos son copias de las liquidaciones de bolsas de valores. Estas son los formatos, los formularios que llenan las casas de valores para presentar las posturas de los clientes, ¿no? En que se pone el tipo de título, se pone el nombre de la empresa, la actividad de la empresa, la calificación de riesgo, ya, que está aquí, y se ponen las características del valor que estamos comprando, cuál es el plazo por vencer, cuál es la tasa de interés, si tiene cupón o no, ya, todo eso. Y aquí se desglosa el valor que va a pagar el cliente más el valor de las comisiones de bolsa, ¿ya? El otro tema, ya para ir terminando y abrir la temporada de preguntas, es el fondo de inversión. Como les había explicado, el fondo de inversión agrupa, para ponerlo en lenguaje coloquial, se hace la vaquita, ¿ya? Entre varios inversionistas pequeños o medianos, y se hace un gran monto que la administradora de fondos y fideicomisos, que son las compañías autorizadas a manejar este tipo de instrumentos de inversión, lo manejan como que fuera uno solo. ¿Qué permite esto? Aquí entiendo que tenemos economistas. Esto permite economías a escala. Es decir, que yo pueda obtener mejores condiciones de inversión, porque no es lo mismo ir como inversionista individual a negociar por $5.000 que ir con un gran fondo que tiene 50 millones de dólares. Voy a obtener mejores condiciones con un fondo. Y esas mejores condiciones, esa rentabilidad, la voy a distribuir de forma proporcional a la inversión de cada uno de mis clientes. Ya, aquellos que tengan el 10% recibirán el 10% de la ganancia que he generado en una transacción. Aquellos que tengan el 30% recibirán el 30% de la ganancia que he obtenido en una operación. Obviamente, descontándole, deduciéndole los costos de administración, que son los honorarios de la administradora de fondos. ¿Cómo pueden hacer para invertir en ellos? Lo primero que deben hacer, no solamente para invertir en fondos de inversión, sino en cualquier tipo de inversión de mercado de valores, es consultar en la superintendencia de compañías o en las bolsas de valores, si es el caso, cuáles son las entidades autorizadas. En este caso, cuáles son las administradoras de fondos de inversión autorizadas y qué fondos ofrecen. ¿Por qué digo qué fondos ofrecen? No es que ofrecen un fondo único. Hay fondos que tienen una permanencia mínima, es decir, que ustedes están obligados a dejar su dinero ahí un tiempo X. Puede ser la permanencia mínima días, semanas o meses, según las características del fondo, ¿ya? Que tienen para rescatar el dinero, se llama así, para hacer el rescate de sus inversiones, tienen que notificar en algunos casos con 5 días, en otros casos con 3 días, en otros casos con 2 días, en otros casos con 24 horas. Y cada uno de esos fondos se ajusta al perfil de riesgo de las personas. Hay fondos que invierten solamente en renta fija, hay fondos que invierten en renta fija de corto plazo, hay fondos que invierten en renta fija corto y largo plazo, hay fondos que invierten en renta fija y renta variable, hay fondos que invierten solo en renta variable. Entonces, es una forma de invertir con un menor riesgo para el inversionista en otras opciones, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención y estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, Carlos, muchas gracias por ese
detallado panorama que nos acaba de dar con respecto al mercado de valores. Y en estos momentos abrimos el panel para todos aquellos que deseen realizar preguntas. Tengo aquí una pregunta en el chat de Dani Holguín, que nos dice: ¿qué papel juegan los intermediarios financieros en facilitar las transacciones en el mercado secundario de Ecuador? Bueno, muchas gracias, Dani. Sí, los intermediarios financieros son los bancos, todas las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos. Su rol es fundamental en un mercado de valores y es fundamental para desarrollar el mercado de valores, porque son quienes generan el mercado secundario. ¿Se recuerdan que les expliqué en la charla qué cosa era un mercado primario? Es decir, cuando el papel o el valor sale recién a la venta, ¿ya? Y el mercado secundario, que es cuando el inversionista que lo compró inicialmente lo va a vender a un tercero. ¿Ya? Entonces, las instituciones financieras son fundamentales en este sentido porque se convierten en inversionistas institucionales, ¿ya? Que pueden dinamizar comprando y vendiendo valores y dándole así más liquidez y más profundidad al mercado, ¿ya? No existe actualmente una participación tan activa de las instituciones del sistema financiero. Sí tenemos una participación más activa del BIES y de la CPN, que son bancos públicos, ¿no? Tenemos una reducción, limitada participación de las instituciones del sector financiero. Básicamente lo hacen con sus valores, es decir, con los genéricos que les expliqué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional, alguna pregunta que tenga? Sí, tengo aquí a Jonathan Pozo, que quiere hacer una consulta. Adelante, Jonathan, con su pregunta. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Doctor Díaz, muy buenos días, un gusto. Carlos, una consulta. Muchas veces en clase, muchos estudiantes me han hecho esta consulta sobre cuál es el acceso, en este caso, si ellos requieren invertir en el mercado de valores, sea ecuatoriano, sea internacional. En este caso, si es recomendable invertir de manera individual o es más recomendable invertir mediante un fondo de inversión. Saludos. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Sí, todo va a depender del perfil de riesgo de la persona, ¿ya? Si vas a invertir en mercados internacionales y es tu primera experiencia en este tipo de inversiones, yo recomendaría un fondo de inversión internacional. ¿Por qué? Porque diversificas el riesgo, ¿ya? El fondo de inversión, como vimos, invierte un solo patrimonio en varias opciones, ¿no? Entonces, es más difícil que se te genere una pérdida. Tú puedes invertir también directamente en acciones, en mercados internacionales, pero te va a requerir un grado mayor de conocimiento, tanto de la compañía como de la situación del mercado. Porque, por ejemplo, Netflix te puede parecer una muy buena empresa, pero hace un par de años, tuvo una caída importante en el precio. ¿Por qué? Porque surgieron las competencias de los otros streaming. Entonces, Netflix, que hasta ese momento era la predominante, empezó a perder participación de mercado y eso inmediatamente se tradujo en una reducción del precio. Si tú no estabas atento a esas noticias o no tenías el conocimiento de cómo interpretar esas tendencias, podía que compraras en Netflix en ese momento empezaba a venir una buena inversión y te ibas a topar con que en los siguientes 2 años el precio de tu inversión, de tu acción, iba a caer, ¿ya? Entonces, en ese sentido es mejor un fondo de inversión porque si se te cae Netflix, puede que suba Google, puede que suba Microsoft y eso compensa, ¿ya? Para el mercado nacional, ¿ya? Sí creo que necesitas también asimismo inteligenciarte de las situaciones, ¿no? Yo recomendaría que si es la primera inversión, la primera experiencia que va a tener, lo hagan a través de un fondo de inversión, ¿ya? Esto es a título personal el comentario, ¿no? ¿Ya? Porque es una forma de que el inversionista se acostumbre, se aclimate a una inversión diferente de un certificado de depósito a plazo que todos manejamos cómo funciona.
¿ya? Y vaya entendiendo otros conceptos, ¿no? Le va a llegar un estado de cuenta en que le van a decir el patrimonio del fondo está repartido en certificados de depósito a plazo, bonos del Estado, certificados de tesorería, obligaciones, papel comercial. Entonces va a haber más información y poco a poco va a entender mejor cómo funciona el mercado. ¿Ya? Y también lo haría porque, le daría la recomendación porque, a no ser que sea un recurso que lo va a mantener durante largo plazo, porque lamentablemente nuestro mercado secundario es muy poco desarrollado. Entonces suele ocurrir en el mercado que los inversionistas primarios, es decir, aquellos que compran el valor apenas sale a negociaciones, se deben quedar todo el tiempo que dura la emisión con ellos, ¿ya? En contadas ocasiones hay como venderlos, ¿ya? Pero no es tan disponible como que, chuzo, tuve una emergencia ahorita, lo voy a vender y todo el mundo te va a caer a comprar, no. Te va a tocar esperar un tiempo en hacer líquido de esa inversión. Entonces, si es un horizonte de inversión de largo plazo, puedes hacerlo, pero si es un horizonte de inversión de 6 meses, un año, entonces no te vas por las obligaciones, te irías por papel comercial o por un fondo de inversión. Espero haber contestado tu respuesta. Tu pregunta, perdón. ¿Alguna? Sí, hay otra. Sí, tenemos aquí a Rolando Portilla. Bueno, primero el agradecimiento de Jonathan Pozo por la respuesta. Luego está Rolando Portilla, que nos dice cómo evitar caer en una estafa donde se promociona invertir en mercados internacionales por plataformas en redes sociales. Bueno, lo primero es estar informado, ¿no? Estar informado. Hay plataformas internacionales que no tienen su sede en Ecuador y que promocionan esto, ¿no? Antes de entrar a invertir a ciegas en este tipo de cosas, o sea, la tecnología es buena, pero también puede ser mal utilizada, ¿no? Es una herramienta. Entonces, un martillo ustedes lo pueden utilizar para asegurar una tabla o lo pueden utilizar para matar a alguien. Y la tecnología es así, ¿no? Da acceso a muchas cosas, pero también hay personas que utilizan esa tecnología para perjudicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer con una plataforma es buscar el historial de esta plataforma, no invertir a ciegas. Segundo, desconfiar de todo aquello que te ofrezca muy altos rendimientos. O sea, pon $1 que te vas a hacer millonario en 6 meses. Ya, esa es la primera, ¿verdad? Recuerden que en finanzas hay una máxima que es a mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, desconfíen de todas esas que les ofrecen dinero muy fácil. ¿Ya? Investiguen la plataforma, investiguen los mercados en donde dicen que están invirtiendo. ¿Ya? Obviamente, si es una plataforma internacional, es muy poco probable que esté inscrita y controlada por nosotros. ¿Ya? Pero yo diría que lamentablemente el inversionista ecuatoriano es muy ingenuo todavía y se observa constantes estafas, ¿no? Cada año, cada 2 años vemos estafas no pequeñas, ¿no? Casos como el del notario Cabrera, casos como Big Money, ahora último un caso con, se ha empezado a popularizar un caso con un influencer. Entonces, la gente se deja guiar por estos cantos de sirena que les dicen que vas a ganar y hacerte millonario fácil. No existe eso. ¿Ya? Eso existe para personas experimentadas en mercado de valores y que tengan acceso a información, como les expliqué en el caso de los mercados internacionales, ¿no? Así que la primera recomendación es desconfiar e investigar. Quisiera contar algo, Carlos. El tema de importante también en el momento de investigar, en la Superintendencia de Compañías, en nuestra página web, pueden encontrar esta información de quiénes son los emisores que están registrados, las casas de valores y toda la información que les pueda ayudar a complementar esta decisión que ustedes deseen tomar. Ok, tenemos algunas preguntas más de Fabricio Villavicencio, quien nos dice, ¿cómo puedo acceder
al mercado financiero de valores ecuatoriano si mi capital es de 3 cifras? Bueno, si el capital es de 3 cifras, estamos hablando que no llega a los $1.000 todavía, ¿no? Sería hacer, primero que nada, una investigación de los fondos de inversión, a ver si hay alguno que permita una inversión a partir de $500, porque así como hay certificados de depósito a plazo actualmente entre las instituciones financieras desde $200, los fondos de inversión se han ido adecuando a eso. No estoy seguro, ya, si hay esas opciones, pero lo primero sería eso. Lo segundo es que reúnas un poco más de capital con tu esposa, si eres casado, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, para poder invertir y crean una especie de fondo entre ustedes mismos, ¿ya? Porque sí, con 3 cifras, es decir, estamos hablando de $999 o menos, las opciones de mercado de valores sí son limitadas. Normalmente hay casas de valores que te hacen operaciones hasta con $2.000, ¿ya? Para poder acceder como inversionista. Ya, no estoy seguro que las haya con $500 y todo, ¿no? Pero es cuestión de encontrar si hay algún intermediario que los hace. ¿Por qué? Porque las casas de valores obtienen sus ingresos de comisiones, entonces un monto tan pequeño todavía en nuestro medio no es rentable para ellos. Bien, tenemos una pregunta adicional de Shirley Quito, quien nos dice, ¿qué tan favorable o saludable para la empresa es que esta misma sea financiada al 100% por terceros y no por deuda? O sea, ya, entiendo que sea financiada por accionistas, o sea, con capital propio, ya. Bueno, depende un poco del momento de la empresa. Si es una empresa que recién está surgiendo, es ideal. Es ideal que los accionistas sean los que aporten el capital para que la empresa cumpla su ciclo de madurez y pueda empezar a generar recursos. Porque así no tiene el estrés de tener que pagar una cuota, un dividendo financiero, un dividendo de un préstamo, ¿no? Ya, si es un negocio ya en marcha, ya consolidado, no es tan recomendable. ¿En qué sentido? Porque siempre la retribución o la rentabilidad, los que estudiamos finanzas sabemos, la retribución o rentabilidad al accionista va a ser superior que, o sea, no hay dinero más caro para una empresa en marcha que el dinero del accionista. Por eso es que existe el término apalancamiento, ¿ya? O sea, habría que considerar la estructura financiera de la empresa para saber si todavía el apalancamiento, o sea, el financiamiento por deuda, le genera valor a la empresa o le quita valor, ¿no? Entonces, si ya estás en el máximo de tu apalancamiento, sí es conveniente que entre capital fresco de los accionistas para mejorar esa razón. Camila Galecio tiene una pregunta adicional. ¿Por qué el fondo de inversión se lo considera como una base fundamental para poderse adentrar en el ámbito financiero o empresarial? Bueno, el fondo de inversión te va a ayudar básicamente porque vas a empezar a manejar información diferente, ¿ya? Te vas a acostumbrar a que te lleguen estados de cuenta, no solamente de la tarjeta de crédito, de la cuenta corriente, sino estados de cuenta del fondo en que te va a presentar las inversiones que ha realizado, la rentabilidad que ha generado, cómo ha crecido tu rentabilidad. Entonces te va a empezar a dar mayor cultura financiera, que es muy necesaria en nuestro país, es muy necesaria esta cultura financiera, ¿ya? Entonces te vas a acostumbrar a ciertos términos. Por eso es que yo recomiendo como una primera experiencia que lo hagan a través de un fondo de inversión, ¿no? Segundo, tú vas a empezar a comportarte diferente como inversionista, porque si bien todavía nuestro país no está tan difundido el tema de los fondos de inversión, tú sí puedes hacer investigaciones para conocer los rendimientos y que te pueden dar otros fondos, ¿no?
porque esto va a depender básicamente de la habilidad de la gestión de la administradora para generar el rendimiento, ¿no? Entonces, tú puedes periódicamente también estar sondeando y puedes en determinado momento cambiar de fondo y de administradora, o cambiar de fondo dentro de la misma administradora, porque la administradora, como les mencioné, tiene más de un fondo. Entonces, esa es la razón principal que yo considero el fondo es una primera opción muy viable para inversionistas primerizos o poco experimentados. Ok, muy bien, Camila agradece por la pregunta formulada y vamos a una pregunta final. Darla Parrales nos dice, ¿se puede confiar 100% en el trading? Una persona que recién está iniciando su vida financiera. De nuevo, si recién estás iniciando tu vida financiera, no quieras correr, no quieras empezar a invertir en derivados, en futuros, en opciones, en instrumentos complejos, ya, sino que mantente simple, mantente sencillo, anda ganando experiencia, ya, porque la experiencia no es gratis, la experiencia se gana o con el tiempo o con dinero. Entonces entiendo yo que ustedes son universitarios, tienen tiempo, pero el dinero no, el dinero es más restringido, es más limitado. Entonces pueden ir construyendo una carrera como inversionista a través de pasos más sencillos. El trading es una muy buena opción si lo haces con una plataforma seria, reconocida y con información, ¿ya? Puedes estar en una plataforma de trading que sea una estafa. De nuevo, tienes que, ahora gracias a Dios existe toda la información en línea, está el Dr. Google, que lo sabe todo, pueden investigar de esta empresa, pueden ver las condiciones que ofrece la empresa, no inviertan nada a ciegas, ¿ya? Y siempre, si se van a lanzar con algo, inicien con un monto pequeño para conocer si es realmente los ofrecimientos que se hacen en las plataformas de trading o si son exageraciones. Por ejemplo, para complementar esto, tengo algunos familiares que constantemente me preguntan sobre el Bitcoin. Ya, que si es bueno invertir en Bitcoin, que mira que cómo sube el Bitcoin. Entonces yo les he dicho, el Bitcoin, que es una moneda virtual, es una ruleta rusa. Es lo mismo que ir a un casino. ¿Ya? Tiene temporadas sostenidas de crecimiento y tiene temporadas de caídas de crecimiento. Entonces, hay que ser muy experto o tener una disponibilidad de liquidez grande para aguantar los periodos de caída. Pues tú de repente ves que está subiendo y lo compraste, pero es tan inestable el Bitcoin que puede caer al día siguiente que lo compraste, ¿ya? Y puede seguir cayendo durante meses. Entonces, a uno le entra la angustia porque de repente lo compró en 12,000, 13,000 dólares y está en 8,000, 7,000, ¿ya? Y uno dice, estoy perdiendo la plata. Es cuestión de que sepas aguantar hasta que vuelva a subir, ¿ya? Entonces, la gente se deja llevar mucho cuando algo está al alza y está generando ganancias, se nubla la visión. Es como cuando nos enamoramos, pensamos que todo es bonito, ¿ya? En eso llega la caída o llega el matrimonio y despertamos a la realidad, ¿no? Entonces, siempre es mejor empezar con pasos sencillos en temas de inversión. Bien, bueno, una pregunta final que considero importante de Christopher Vera, que dice, para alguien que es joven y desea invertir a largo plazo para su vejez, ¿le recomienda invertir en bolsa de valores? Sí, totalmente, porque es alguien que no va a mover esos recursos, que los va a invertir a largo plazo. Situación que creo que es digna de analizar por todos con las actuales circunstancias y anuncios que se han hecho sobre la seguridad social y los riesgos que existen para las jubilaciones futuras, ¿no? Y creo que mientras ustedes estén jóvenes, solteros, sin compromisos familiares,
paralelamente a lo que vayan desarrollando su carrera, vayan gestionando un fondo de ahorro de largo plazo, ¿ya? Y sí, en ese caso es totalmente conveniente y recomendable las inversiones en el mercado de valores de largo plazo, ¿ya? Investiguen, como dijo Malena, en la Superintendencia de Compañías, cuáles son los emisores autorizados, cuáles son las casas de valores autorizadas, investiguen la situación financiera de estos emisores a través de las calificaciones de riesgo. Esos informes de calificación de riesgo son públicos y elijan una opción para invertir, ¿ya? Porque para este caso, para inversiones de largo plazo, la inflación es totalmente recomendable. ¿Tenemos alguna otra consulta? Listo, José. Bueno, yo sí quiero agregar unas palabras finales. Los invitamos a los estudiantes, docentes, investigadores a ingresar en la plataforma de la Superintendencia de Compañía. Ahí van a encontrar los 3 sectores: societario, mercado de valores y seguros. En cada uno de los sectores ustedes pueden ingresar y van a encontrar estadísticas de las compañías, en el área societaria, de las compañías, de las SAS, sociedades anónimas, limitadas, y ellos suben los estados financieros y van a encontrar también indicadores financieros. En lo que es mercado de valores, que los compañeros aquí presentes son los expertos, también van a encontrar estadísticas relacionadas con el mercado de valores y van a encontrar referentes, nombres ya de empresas serias que están funcionando en el país. Lo mismo en el sector seguro. Invitamos a que ustedes revisen la plataforma de la Superintendencia, que procedan a elaborar estudios de investigación. También contamos con la revista Expedientes Económicos aquí en la Superintendencia. Ustedes pueden enviar sus estudios, asignamos revisores profesionales de aquí mismo, internamente de la Superintendencia, los pares ciegos que le llamamos, y publicamos sus estudios sin ningún costo. Netamente esto es técnico y es relacionado con con el conocimiento de lo que es empresa, mercado de valores y seguros. Estamos a las órdenes para todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, estimado Alfonso y estimado Carlos, queremos agradecerles por la importante charla que ustedes nos han traído el día de hoy. Gracias también a todos los estudiantes que han estado y docentes de la carrera de Economía que han estado el día de hoy aquí muy atentos. Hemos mantenido el nivel de asistentes de principio a fin en esta charla, lo cual demuestra el interés que ha tenido la misma. Les quedamos muy agradecidos y esperamos podernos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buen día. Listo.